el diente al asunto o asuntos políticos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Matusalén. Bueno, a mí este es un personaje que me ha fascinado siempre, ¿no? Bueno, es que dentro de 3 horas acabamos la entrevista y me voy a la premiere de Matusalén, donde tengo un pequeño papel de actor de reparto, ¿no? Mi 4ª película. Y la verdad es que es una película sobre el arte, las ventajas y las desventajas de hacerse mayor, ¿no? Es una película interpretada por Julián López, por Antonio Resines, por Jorge Sanz, por Florentino Fernández, qué buen elenco, hasta por Alberto San Juan, es decir, María Barranco, en fin, hay muchísima gente muy buena. Incluso para la gente joven hay una nueva generación de actores y actrices jóvenes muy buenos. A mí me dieron la oportunidad de hacer un nuevo papel y la verdad es que es sobre cómo llegas a los 40, yo ya superé los 40 desgraciadamente. Yo hace un par de ellos o 3 pues eso, como tú, vamos a la par, ¿no? Vamos a la par. Y cómo al final te tienes que ir encajando en una nueva forma de vida. En este caso es un personaje, ya digo, interpretado por Julián López, que hace de rapero, un rapero que había sido famoso en los años 20, cuando tenía 20 o 30 años, y a los 40 años pues se dedica a repartir pizzas en una pizzería. Entonces, cómo vuelve a encajar eso en su vida, cómo vuelve a la casa de su padre, en fin, es una historia universitaria, además es la primera comedia universitaria y hip hop que hay en España, nunca sabía real. Me encanta. Esto que ahora dicen los pijos, los finos, los coaches, esto que está ahora tan de moda de reinventarse, hay que reinventarse, ¿no? El problema es que en este caso el personaje, y no quiero desvelarlo, lo que no quiere es reinventarse, lo que quiere es seguir siendo lo mismo que era. Claro. Y entonces vamos a ver cómo él, siendo un hip hopper, bueno, hay además grandes cantantes, desde, yo que sé, KCO, Javi de Zaragoza, y muchísima gente muy buena del hip hop español, que la verdad es que hace una banda sonora extraordinaria. O sea que vais en un par de horas o 3, me dices, tenéis la premier, ¿cuándo se estrena esto? El viernes, dentro de 2 días. ¿El viernes? Sí. Viernes día 5, sí. Lo podemos ver ya este fin de semana en pantalla. Me podéis ver en un bar ya, echando una bronca a Julián López. Sí. Te voy a ver, echando una bronca. Joder. Oye, yo estoy en esto de reinventarme también, ya lo sabéis, a veces hacemos aquí algún guiño, los que, bueno, os vamos a confesar nuestra edad. Mario Garcés y yo tenemos 50, los acabamos ahí de doblar. Oye, Mario, por ir al turrón, joder, es que me encantaría poder estar hablando contigo 1 hora y media, pues de literatura, de cine, de arte, ¿no? De todas esas cosas, hasta de fútbol, fijaos lo que os digo, hasta de fútbol, solamente por eludir la cosa política que cada día es más desagradable. Ayer arrancaba yo mi sermón hablando de memoria democrática. Tenemos un ministro que quiere empezar a rejonear, a meterles el pitón por la femoral a las comunidades autónomas, claro, los que no gobiernan ellos, pues que, bueno, van a derogar esta absurda ley de memoria democrática, antes llamada memoria histórica. Ya ayer cargué de sobra las tintas en el editorial, hablando del Frente Popular y hablando de que memoria democrática, ¿quieren ustedes hablar de memoria? Memoria es todo. Pero tú me ofrecías pista para correr anoche y me pareció muy sugerente tu propuesta a la hora de hablar no solo de memoria democrática y de diferenciar memoria democrática, memoria histórica, memoria social, memoria. Definen ustedes memoria. ¿Qué es memoria? Es que ese es el gran problema. Hemos naturalizado prácticamente toda la sociedad y algunos partidos políticos que existen los conceptos de memoria histórica, memoria democrática y memoria colectiva. La memoria es un concepto que es incompatible con la democracia, con la historia y con el concepto colectivo. Lo voy a explicar. La historia se refiere al arte de poder describir sobre la base de determinada metodología los hechos que acontecieron en el pasado. La memoria es un estado subjetivo, por lo tanto no puede haber nunca una memoria histórica. ¿Quién construye la memoria histórica? Aquellos que quieren diseñar retrospectivamente la historia de un país. Yo lo he escrito alguna vez en alguno de mis artículos, España es el único país de Europa de pasado imprevisto. No sabemos nunca lo que va a pasar en el pasado. Es una cosa que tiene que estar definiendo constantemente el Partido Socialista Obrero Español, sobre la base de la dicotomía vencedores-vencidos, que es verdad que hubo vencedores vencidos, como también es verdad que ha habido vencedores y vencidos a lo largo de la historia de España, lo que pasa que el Partido Socialista lo coloca donde ellos emocional y mórbidamente lo quieren colocar, que es en la guerra civil. Luego existe el concepto de memoria democrática, es que no tiene nada que ver ni memoria ni democracia. Vuelvo a recordar que la memoria es un concepto subjetivo, es un concepto intimista, es un concepto vinculado al olvido y al recuerdo, mientras que lo que es la democracia es una forma de gobernanza, o mejor dicho, de gobierno, es un régimen político, es un sistema de representación de lo que es la voluntad de la soberanía popular. Y luego existe ya ese concepto de memoria colectiva, que ya digo que una parte de la derecha ha comprado también, que es absurdo. Pero la memoria siempre es individual. Tú tienes tu memoria, claro. Yo tengo mi memoria. Yo quiero recordar o no lo que quiero recordar, ya hablaremos de la guerra civil y del tardofranquismo y del franquismo.
Pero, sin embargo, yo no puedo crear un estado de memoria global. Solamente pueden crear estados de memoria global totalitarios. Los totalitarios. Bueno, hablando de memoria, Orwell, que por cierto no se llamaba Orwell, se llamaba Blair. Orwell fue un nombre que se puso él al escribir una de sus primeras novelas cuando volvió a Inglaterra. Orwell vivió la Guerra Civil Española. Tiene un maravilloso libro sobre Cataluña. Sí, homenaje a Cataluña, donde entre otras cosas dice: no os creáis lo que dicen ni unos ni otros, porque la prensa siempre miente tanto en un lado como otro. Él era un socialista que tuvo pensamiento propio y que al final tuvo una actitud crítica contra el comunismo, sobre todo contra el régimen soviético de Stalin. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que decía Orwell en 1984? Ese famoso Ministerio de la Verdad, el personaje principal, lo que se encarga es de repensar, o mejor dicho, redefinir, redescribir lo que es la historia para que todo el mundo piense que la historia era una manera diferente a lo que fue. Pues eso es lo mismo. El personaje central de Orwell en 1984, contaré una anécdota ahora, es lo mismo que está haciendo el Partido Socialista Español. Ya dice, bueno, esto comparada con Orwell, todo el mundo dice esto del orwellianismo y estas cosas, pero es que es verdad, Orwell no era un gran escritor. Y de hecho, 1984 tiene dos particularidades que mucha gente no sabrá seguramente. La primera de ellas es que es la primera novela que se titula con un año en la historia de la literatura, que fue un golpe de impacto importante, y dos, que no es nada genuina, porque copió casi literalmente una novela rusa. Esa es la realidad. Orwell no era precisamente un tipo muy genuino a la hora de escribir. Pero esa es la verdad. Entonces, ese orwellianismo, ese voy a reescribir la historia con el objetivo de intentar depurar una vieja, vamos a decir, cuita histórica, donde hubo gente que fue aparentemente humillada. En los dos bandos hubo sevicias, en los dos bandos hubo humillaciones, y es verdad que un bando ganó sobre otro, en toda guerra ganó un bando sobre otro. Pero yo, que vengo de una familia en la que uno de mis abuelos era anarquista ferroviario y murió en un municipio de Cataluña, y que nunca supimos dónde está enterrado, estará en una fosa, yo puedo entender que haya personas que quieran buscar la fosa, yo puedo entenderlo, sobre eso se han dicho muchísimas cosas. Pero yo lo que no entiendo es que yo tenga que redefinir la historia en un momento determinado, porque la historia la comenzamos a reescribir los españoles en el año 77, con las bases del Pacto Constitucional y con la Constitución de 1978. Por lo tanto, todos esos silencios que vivimos mucho, los que tenemos tan poca edad como tú y yo, sí, en nuestras familias, que no se hablaba de estas cosas. La gente no quería hablar ya de esto, porque la gente lo había superado. ¿Por qué? Los hijos de la guerra, los nietos de la guerra, y ahora los bisnietos de la guerra son los que sí quieren hablar de lo que no quisieron hablar, los que sí que podían y tenían que haber hablado, al menos en las cadieras y al menos en los fogones. Los que no la vivieron. Yo leo y no quiero porque ya a veces me dicen, insulta usted. Yo no insulto nunca, refiero, hasta para insultar hay que ser brillante. Perdonad la jactancia, es la única que me voy a permitir en toda la semana o en todo el mes. Algunos compañeros o compañeras, gente muy veterana del oficio, que aprovechan cualquier circunstancia. Por ejemplo, estoy pensando en una, no la voy a citar, una experta en casas reales, ¿no? Pues el Viernes Santo, no sé cuándo, además van los días que esto es como infantil, ¿no? Como estas pataletas infantiles, venga, voy a hacer chinchar a estos fachas, ¿no? Igual que a veces también desde el otro extremo pues se producen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en esta Semana Santa quiero recordar aquellos tiempos del franquismo donde no podíamos reír, donde no podíamos bailar, donde no podíamos cantar, ya sabes de quién te estoy hablando, donde no podíamos tal, y bueno, yo le contesté pues la forma en la que me pareció a mí bien. Tápese usted, señora, sobre todo gentes, bueno, en el caso de esta sí lo vivió, pero aquí dos tipos de paisanaje, los que lo vivieron, pero que normalmente, y lamento incurrir en el tópico habitual, eran de familias muy pudientes, muy del régimen, con mucho dinero, que no estaban precisamente oprimidas, o los niñatos que ahora tienen exactamente la mitad de la edad que tenemos Mario Garcés y yo, cada uno, no en conjunto, que tienen la misma noción de Franco que de Felipe II, total, pero que van a levantar el puño y decir chorradas los fines de semana. Vamos a ver, yo soy un liberal, como prácticamente sabe todo el mundo, y los liberales éramos perseguidos por el franquismo. Claro. Quiero recordar que en el ¿Tanto como los comunistas o más? Sí, en el contubernio de Múnich, por ejemplo, cuando se intentó por parte de un cierto sector liberal del franquismo, de clases pudientes, porque habitualmente el liberal era una persona que tenía un conocimiento regeneracionista, que había estudiado en el krausismo, tenía una formación. Bueno, pues cuando se intentó que España se abriera, que rompiera la autocracia y se abriera a Europa, parte de los que fueron a Múnich fueron deportados o a las Canarias o no pudieron volver nunca más a España. A Fuerteventura, que se estaba muy bien. Ahora, como digo, eso también efectivamente estaba muy bien en Fuerteventura, que donde generalmente los deportaban a todos ahí, que se quedaban ahí 15 años ahí,
para que no molestaran, ¿no? Pero la verdad es que quiero decir una cosa, Franco murió en la cama. Franco murió en la cama y atendido por médicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando mucha gente dice yo luché contra el franquismo, quien luchaba contra el franquismo era gente como Camilo José Cela, era como García Berlanga, que a través de la corrosión, a través de la ironía, a través del cinismo, a través de la crítica interna, tanto del cine como de la literatura, iban abriendo camino. Quien no luchaba contra el franquismo era Víctor Manuel, que no luchaba contra el franquismo. Si no fuera porque YouTube nos pega el estacazos, poníamos la canción famosa loando al dictador, loando al franquista. Que le ha costado tiempo a Víctor Manuel reconocer que fue un error, con esa letra famosa que decía los ángeles te levantarán, generalísimo. O sea, esa es la realidad. Él ha reconocido que es un error, pero él no contribuyó a que cayera el régimen. Él lo que hizo fue, con su mujer, una noche, ir a ver cómo se levantaba la estatua ecuestre de nuevos ministerios. O sea, es curioso, vais por la noche, cuando ya es la democracia, pero cuando era el franquismo le cantabais al dictador. Esa es la realidad. Y yo puedo entender que la gente cambie. Oye, mira, todos hemos cambiado. Yo la verdad que siempre tengo la misma posición liberal, pero es verdad que algunos han podido cambiar y puedo entenderlo de un lado y otro. Pero por lo menos ser medianamente coherente en el razonamiento y no castigar posteriormente a determinadas personas. ¿Por qué ese afán, ese interés absolutamente oportunista, históricamente siempre ha sido así del Partido Socialista, aunque me repatea al seguir llamándole así obrero español, en reescribir una historia, no solamente la nuestra, la de los demás, que ya les debería dar vergüenza, sino la suya propia? Hemos explicado millones de veces que es un partido que tiene 145 años, cumplen ya, 145 años de historia, desde 1879, decían los comunistas, acaudillados por Carrillo en aquella época, en aquellos años a los que se refiere Garcés, con cierta sorna, y 40 de vacaciones. ¿Qué coño 40 de vacaciones? 40 los que se fueron, porque si no aquí pues les iban a perseguir, o en algunos casos no tantos como se dice, no hubo más de 30.000 fusilados, o 20.000 entre los dos bandos. Les iban a perseguir o les iban a matar. La mayor parte de ellos se quedaron aquí y ¿sabéis lo que hicieron? Ponerse una camisa muy parecida a la que llevo hoy, una camisa de Falange. La única oposición al franquismo, y lo acaba de sugerir Garcés, digna de tal nombre, eran los comunistas y los monárquicos. No había otra, ¿no? Sí, no la había, ya digo, y una pequeña élite ilustrada Liberal. de liberales que en el momento, incluso algunos masones, hay que decirlo claro, que se consideraban como una especie de peligro para el régimen porque era una especie de oligarquía intelectual. Nadie sabía lo que eran y sigue sin saberlo, que no hace mucho discutí con un señor, le envío un abrazo, un señor diputado de Vox, doctor en Derecho, pero que de repente, no sé, a lo mejor quiso que me diera por aludido, ¿no? Estábamos hablando pues del Madrid-Barça o de lo que fuera y me dice, porque el Parlamento está lleno de masones. Y me dieron ganas de decirle, oiga, ¿y qué? Y de gente que a lo mejor es del Recreativo de Huelva. ¿Qué me está usted contando? Yo he estado en el Congreso de los Diputados 5 años y no he conocido ningún masón, es verdad. Estuve a punto de pedirle que me dijera nombres y apellidos, pero lo hubiera puesto en un aprieto. Como es verdad que hace 100 años había masones y bastantes en el Congreso de los Diputados. Bueno, sí. Yo es que creo que ahora ni tienen nivel para ser masones, porque la masonería hasta cierto, ahora ya no tanto, pero hasta algunos años exigía ciertos conocimientos cualificados y cierto conocimiento ilustrado. Ahora ya también ha caído todo, o sea, hasta la masonería he visto que han entrado algunos que me han dicho que son masones, que digo, bueno, podrían ser diputados de tercer escaño, pero esa es la realidad. Vamos a ver, por ser sinceros, claro que al final de la Guerra Civil y durante los últimos años de la Guerra Civil, en el año 39-38, mucha gente tuvo que salir de España, claro que sí. Yo tuve paisanos que tuvieron que salir de España. Mira, Ramón J. Sender tuvo que salir y casi no pudo volver hasta los años 70. Esa es la realidad. Muchísimos murieron en el extranjero, claro que murieron en el extranjero, y muchos fueron fusilados, claro que fueron fusilados, de un bando y de otro, de un bando y de otro. ¿Qué ocurre? Que la guerra civil, que fue estremecedora, la peor guerra entre hermanos que ha habido en Europa en los últimos 100 años, cuando digo hermanos, una misma sociedad, tras 40 años de dictadura, y hay que reconocer que fue una dictadura, o sea, uno podrá opinar mejor, peor, lo que sea, yo no sé, fue una dictadura, una autocracia no representativa. Esa generación de la posguerra, que pasó hambre, que tenía en su mente la muerte de sus padres y sus abuelos, decidió pasar página en el año 70. ¿Qué ocurre ahora? Que para el Partido Socialista Obrero Español y para otra parte de la izquierda más radical, aunque ahora ya todos han radicalizado,
La historia es un vivero de emociones y de restitución, vamos a decir también, de sentimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que son incapaces de ganar ahora en el presente, eso que se llama el presentismo político, lo intentan ganar sobre la base de revisar el pasado. E intentan vencer una guerra que no se pudo vencer. Ojalá no hubiera habido guerra, si lo peor que puede haber es una guerra. Y más una guerra civil en las condiciones que había. Hablo con muchísima gente. ¿Cuántos me dicen, no, si es que un hermano cayó en un bando y el otro en el otro? Y a veces por pura casualidad. Y a veces se daban circunstancias curiosísimas. Y yo que vengo de una tierra donde vivió de una manera especialmente cruel, como es Aragón y el Frente del Ebro, la zona de los Monegros, de Zaragoza, Belchite, pero también de Huesca, se vivió de una manera especialmente beligerante la guerra, muchos te lo dicen, ojalá no se hubiera vivido esto. Pero ya se cerró. Y lo que no se puede hacer es abrir permanentemente esa herida, porque la pregunta que hay que hacer a la izquierda es, ¿y cuándo la abrimos? ¿En la guerra civil? ¿O nos vamos a las guerras carlistas? ¿O cuándo? Esa es la gran pregunta, es decir, cuando se habla, por ejemplo, por ampliar, abrir un poco el zoom de nacionalidades históricas, aquí tienen ustedes sentado a un aragonés y a un castellano. Si Castilla y Aragón, Aragón y Castilla no son nacionalidades históricas, que baje Dios para quien sea creyente y lo vea. Pero claro, ¿por qué lo dicen? Porque se van y paran el reloj en la legalidad republicana de 1931. ¿Y por qué no se van a Viriato? Oye, podríamos hablar también, no sé, Lusitania podía ser una nacionalidad histórica. O la Primera República, que por cierto fue promovida por militares liberales. Oye, ¿por qué no vamos hacia el liberalismo y qué pasó luego con la Restauración o con las guerras carlistas? Que se podía ir hacia donde quisiéramos ir. Lo que pasa que es verdad que para la izquierda la rentabilidad, porque hay una rentabilidad emocional y por lo tanto política, les lleva a revisitar la guerra civil. ¿Que hubo barbaridades? Pues claro que las hubo, pero ¿cómo no va a haberlas? Si fue una guerra, insisto, entre hermanos, hubo barbaridades en un lado o en otro. Quiero recordar que el primer mártir gitano que hay en España es de Barbastro, que por cierto, es el Pelé, que cuando vio que a unos barbastrenses del bando nacional los estaban arrastrando los populares por la calle para matarlos, salió a pedir clemencia. Y entonces le dijeron, no, te arrodillas y ahora mismo te conviertes a nosotros. Y él dijo que no, y por eso lo fusilaron. Y por esos mártires, uno de los primeros mártires que además yo creo que lo hizo mártir Juan Pablo II. Esa es la realidad, ¿no? A partir de ahí podríamos ver múltiples casos. La gente puede citar Paracuellos como un ejemplo más. Las sacas eran constantes, por cierto, de nuevos ministerios, que ahora está el tonto de Oscar Puente ahí. Se hacían sacas permanentemente. Ten cuidado que te meten en la lista negra. No, te meten debajo, debe de la parte inferior donde luego Franco lo utilizaron ante los comunistas para tener a gente internada. No hay. Y eso es la realidad. Y hablabas de las nacionalidades históricas. Tú fíjate, Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. O sea, que es la cuna y la raíz de la hispanidad. Isabel la Católica daría para mucho, por cierto, una reina muy humanista, una reina que llegó a intentar prevenir los posibles abusos de la conquista en América. Con las leyes de Indias. Pero tú vete y explícale esto a un tío de Podemos que te siga reivindicando a Blas Infante o te siga reivindicando al andaluz. ¿Qué les interesa? Y eso ha habido ya intentos por parte del socialismo español, intentar que la historia española comience en el siglo XIX. Claro. ¿Por qué? Porque lo demás no interesa, porque lo demás para ellos son episodios de oprobio, como si las civilizaciones en aquel momento no se expandieran, por cierto, por las armas y por la fe, como era habitual en cualquier expansión. Es que ver con los ojos de ahora aquel pasado es un ejercicio cretino y estúpido, y solamente forma parte, ya digo, de esa especie de idiosincrasia socialista de no entender absolutamente nada. Y hablando de nacionalidades históricas, el País Vasco no es una nacionalidad histórica. Existían las 3 provincias vascas, si hasta donde se les juzgaba a los ciudadanos, las provincias vascas no era en ninguna de las 3 provincias vascas, era la Cancillería de Valladolid. Esa es la realidad. La bandera del Athletic Bilbao, que espero que gane la Copa del Rey como aficionado que soy del Athletic Bilbao, tiene 20 años más que la Ikurriña. La Ikurriña es un invento muy reciente. Es puro sabinianismo. O sea, y ya el concepto de Euskal Herria es un concepto mítico que no tiene nada que ver con lo que fue la realidad histórica de este país. ¿Viste la encuesta del otro día? Solamente un 13% de vascos ahora mismo son partidarios de la independencia. Pero porque se han metabolizado, lo hablamos el otro día en este programa, parte del independentismo irredento vasco se siente muy cómodo. Fíjate,
Si solo es el 13%, claro, y tienen una estimación Bildu de voto en torno al 30%, ¿qué está fallando? es que la mitad de la gente de Bildu ya no quiere la independencia. ¿Qué es lo que está fallando? No, ellos se sienten cómodos. Viven bien. Viven bien. O sea, Viven bien. es que aquí, en el este cupo, país... el concierto. Y las retribuciones como concejales y alcaldes. Es que tú los ves ahí cobrando 80.000, 90.000 euros y dicen, ¿para qué voy aquí a montar una revuelta si yo me estoy pagando aquí mi caserío, me estoy pagando mi finca? Claro. Es que esa es la realidad. O sea, la política se ha empobrecido a tal nivel que cada uno es capaz de aceptar esto. Hemos aceptado. Y hay dos versiones. Está la versión socialista, de decir, esto es un éxito democrático, hemos conseguido que se metabolicen democráticamente, y yo considero siempre que el terror lo único que hace es enquistarse. Y el terror lo que debería haber sido es exterminado, no metabolizado. Es como, bueno, y lo hemos dicho también, en cierta medida hemos pagado y seguimos pagando porque nos dejen de matar. Puede parecer a alguno con orejas un poco castas una conclusión brutal, pero es así. Ellos dejaron de matar en el momento que vieron que conquistaban parte de las instituciones. Claro, la pregunta es, ¿volverían a matar en el caso de que no estuvieran las instituciones? O sea, es una pregunta que está latente ahí, porque es verdad que ha habido un cambio generacional. Es verdad que aquella estructura organizativa que era el terrorismo de ETA, en principio se ha desmantelado, pero el terror se monta enseguida. El terror se monta con el narcotráfico, se monta con las acciones terroristas, se monta bajo estados de necesidad y de presión. Entonces, no lo sé, es una pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Y la verdad es que hoy por hoy me parece oprobioso, una ignominia absoluta, que Bildu esté en las instituciones. Es absolutamente oprobioso. Hay una pregunta que yo te he hecho en muchas ocasiones, sobre todo en privado y alguna vez, porque ya son tantos debates y tantas conversaciones públicas las que hemos mantenido, que estoy seguro de que en algún momento hemos tocado este aspecto. ¿En qué maldito momento el Partido Socialista pierde ese rumbo del pacto constitucional, del pacto de la transición de 1938, es decir, el momento es 2004, el atentado de Atocha? Ya lo lamento, don José Luis, pero es así. Usted, independientemente de que la autoría, dije el otro día, otro sí digo, que ni fue ETA ni fue Al-Qaeda, y nos moriremos lamentablemente sin saber quién fue el autor o los autores intelectuales de aquella masacre, pero gracias a la misma el Partido Socialista, que estaba hundido, volvió al poder y José Luis Rodríguez Zapatero fue a la Moncloa. ¿Por qué ese afán de repente rupturista de un Partido Socialista que se había, entre comillas, romanizado, con sus luces y sus sombras, con Felipe González, con Alfonso Guerra, con mi amigo José Luis Corcuera, que la próxima semana o la siguiente le volveré a tener aquí sentado, con tantos y tantos a los que yo, bueno, pues conservo un respeto? ¿En qué momento el Partido Socialista vuelve sencillo, a 1931? Muy sencillo. ¿O por qué lo hace? Felipe González no tuvo necesidad, porque tenía mayorías absolutas abrumadoras, tenía un control social absoluto y ejerció un liderazgo extraordinario. Cuando digo extraordinario, desde el punto de vista del impacto y de la entrada... Fuera de lo común. Fuera de lo común, no, o sea, no quiero decir que fuera... La descomposición socialista todo con Felipe González fue brutal. Fue brutal en los últimos años, fruto de la descomposición por la corrupción, por las inmoralidades, en fin, por el abuso de poder, por las desviaciones de poder que hubo, fue brutal. Pero yo voy a contar una anécdota. Mi primer mitin, al que asistí siendo muy pequeñito, me llevó mi padre, fue un mitin de Alfonso Guerra y Felipe González en la Plaza de Toros de Huesca. Pues te lo pasarías bien, porque bueno, yo he visto mitines de guerra. Aquello era maravilloso y además había un sentido cojonudo, efervescente de cambio que yo pensaba, yo era muy niño entonces, ya tenía unos 10 años, pensaba, joder, si esto es así, la verdad es que aquí comienza a haber una ebullición dentro de lo que ya digo era una lógica muy primaria. ¿Ahí te aficionaste a la política? No, yo entré en política luego por casualidad, digamos, y seguramente saldré por casualidad también. No, eso por un lado, ¿no? Entonces, lo he dejado caer, yo me lo anoto, pero es para otra conversación. Pero, por una parte, ya digo, Felipe González no lo necesitaba. Felipe González no tuvo que retirar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, no lo necesitaba. No tuvo que sacar la estatua ecuestre de Franco una noche de nuevos ministerios, no lo necesitaba. No tuvo que dictar una ley de memoria histórica para resarcir determinados componentes emocionales. Sí que hubo otro tipo de medidas que se tomaron en aquel momento, fundamentalmente vinculadas a la exhumación de cadáveres que estaban en fosas comunes, eso es verdad. Pero lo demás no tuvo ninguna necesidad. A partir de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, que Zapatero es un convencido, Zapatero es un convencido de lo que hace. O sea, hay gente que no es convencida, que demoscópicamente evoluciona, que es un posibilismo rancio, pero este era un convencido de que había que restituir la justicia de un pasado que a él le daba beneficios políticos.
¿Y qué decir tiene de una situación en que la izquierda ya se ha fragmentado totalmente y donde para poder alcanzar el poder tiene que actuar en bloque? Para actuar en bloque tiene que recompensar emocionalmente a todos sus socios, a todos sus aliados, y sus aliados buscan recompensas en el pasado, porque es una manera de restituirle su razón de ser. A Esquerra Republicana le tienes que dar su legitimidad histórica, a Junts su pequeña legitimidad más allá del 3%, o sea, que tiene que buscar la legitimidad más reciente, hasta el PNV. O sea, es una forma de búsqueda en la historia de la legitimidad de los que están ahora mismo, y se la van a exigir constantemente. Oye, Mario, que me gusta hablar contigo de historia, que te propongo que la semana que viene vuelvas y continuemos hablando de historia, y Pues hablando de aquí historia estamos. reciente, Hablaremos. de historia reciente del siglo XX, del siglo XIX, pero fíjense, hoy nos hemos ido, simplemente hemos derrapado un poquito hasta los reyes católicos, hasta las leyes de Indias y algunas cuestiones más, pero es urgente no reescribir la historia. Si la historia está escrita, simplemente que se conozca y, a ser posible, que no se falsee y que no se manipule. Totalmente. Y que además que se estudie, cosa que prácticamente se ha dejado Totalmente, y que evitemos que haya ministerios ocultos de la verdad. Simplemente, yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Lo sé. Cuando a mí me ofrecieron ser secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, yo hice un comentario, digo, ¿y por qué la igualdad? Si la igualdad no es una competencia, Claro. La igualdad es un valor o es un concepto. Es un valor, es una condición, si me apuras. ¿Por qué hacer un ministerio de un principio? Porque no tiene sentido. Lo que habría que garantizar transversalmente es que se cumple la igualdad en todos los ministerios. Así es. Si hay ministerio de igualdad, puede haberlo de la verdad, y por lo tanto Orwell se anticipó en esa novela que, ya digo, no fue nada original. Mario Garcés, muchísimas gracias Muchísimas por haberte gracias por acercado. todo. Te voy a pedir que te quedes un minuto sentado. No